Acá se puede, es un espacio que buscamos, donde buscamos darle voz a personas que están haciendo cosas increíbles. Y hoy en particular, quizás le estamos dando voz a alguien que todavía no nació. Delfina Ilieri fundó un espacio espectacular que tiene que ver con la vida, con ayudar, facilitar a dar vida. ¿Cómo surgió esto? Contanos. ¿Cuál fue el momento cero que surge lo que estás haciendo? Bueno, tiene como dos caminos que se unieron. Por un lado estaba mi camino personal, donde siempre busqué generar impacto en las personas sobre todo y sobre todo en las mujeres. Creo que hay una desigualdad muy importante y a través de mi recorrido profesional desde la facultad hasta las primeras oportunidades laborales me fueron marcando. Entonces quería generar un impacto y fue en una aceleradora de proyectos de biotecnología que conocí a mis cofundadores, que era toda la parte científica. ¿La podés decir? GridX. Sí, GridX, que dio un modelo muy exacto. interesante creado por Matías Peire. Muy lindo. Sí, es una gran aceleradora y un gran espacio donde se comunican y comparten emprendedores científicos con proyectos de gran impacto, ya sea en agro, en alimentación, en salud, con emprendedores de negocio que quieren transformar el mundo. Fue ahí cuando conocí a mis cofundadores de Embroxite, somos 5 cofundadores, y toda esta parte científica comienza en el 2015 cuando mi CEO, Iván Andúa, que es fundador de la Sociedad Argentina de Embriología y primer presidente, comienza a estudiar una nueva forma de seleccionar a los embriones y que la misma no sea invasiva. Y fue bueno, nos conocimos ahí y hicimos un flechazo y como que terminamos casándonos laboralmente y formando Embroxite. Y en ese momento, ¿no era un momento menor en tu vida? Porque habías sido mamá hacía 3 meses de tu primer hijo y acompañó toda esa evolución de mamá, que después fuiste mamá de vuelta con el desarrollo de este negocio y lo estás haciendo. Sí, sabes que yo por muchos años busqué este proyecto y este equipo y me costaba porque realmente para desarrollar una startup de biotecnología y de impacto son muchísimos años, muchísimo sacrificio y realmente te tenés que poner la camiseta de lo que estás haciendo. Entonces hay algo que hablo de la maternidad y la fertilidad que realmente me genera piel de gallina. Mirá, bueno, muy lindo, te felicito, porque no es menor. Y el esfuerzo, pero está bueno porque contarlo porque hay muchas que te pueden estar escuchando y decir, ah, puta, puedo hacerlo, ¿por qué no? Puedo intentarlo. Sí, en el 2019 yo siempre tuve el sueño de hacer algo con mucho impacto y eso sabía que lleva muchísimo sacrificio, pero por otro lado quería ser mamá y no sabía cómo se podían comunicar esos dos caminos y la realidad que si bien hoy se está hablando mucho del empoderamiento, del desarrollo de las posiciones de las mujeres en cargo de liderazgo y demás, en el 2019, 2018 eso no se hablaba tanto. Entonces yo estaba con muchísimo miedo de cómo lo iba a poder sobrellevar. Aparte de mis amigas muchas todavía no eran madres. Entonces, bueno, y dije, bueno, las cosas suceden cuando tienen que ser y ahí me la jugué. Y bueno, decidí ser mamá de Balta, que tiene 4 años. Y siempre tenía ganas de emprender en biotecnología y había conocido a Matías como hace 5 años atrás, pero nada, había hecho como mi camino por otro lado y dije, no, me tengo que anotar. Yo voy a ver cómo me acomodo con Balta de 3 meses, que requiere de noches sin dormir, lactancia, horarios totalmente cambiados. Un nene el primer año no es un robot, un reloj, van cambiando todo el tiempo y sobre todo desde la primera experiencia. Y la realidad que lo pude lograr, obviamente necesitas una red de contención y aprendí ahí a generar esa red. Pero la verdad que nunca faltó una reunión en general, y si faltaba no pasaba nada, ¿entendés? Porque para eso somos un equipo. Y después fue pasando el tiempo y fue los primeros viajes que hice sin Balta y fue como toda esa angustia de, bueno, dejarlo porque yo había nacido en pandemia, entonces nunca me había alejado muchísimo. Y bueno, fue ir contactándome con diferentes mujeres, emprendedoras, madres y ir preguntándole cómo lo habían hecho y demás. Y bueno, y dije, Y hay un montón. Dicho se pasa, hay un montón.
Un montón. Y yo lo que pensaba después de cuando Balta tenía 2 años, nosotros teníamos el sueño de formar una familia y tener más hijos. Yo decía, pero si yo soy la CEO de Embroxide, que estoy ayudando a más mujeres, ¿cómo no voy a poder cumplir mi sueño? Entonces dije, bueno, vayamos para adelante, pero la verdad que era, cuando decido tener la Felu, la verdad que felicitas de 1 año, nos quedaban 1 año de runway, o sea, de capital, de nafta para para seguir andando. Y cuando voy a tener la Feli nos quedaban 3 meses, o sea, muy poco, y la verdad que no me pude tomar licencia, o sea, a los 15 días volví a trabajar. Y todo ese año fue, bueno, poder sobrellevar las 2 cosas en un año como sumamente complicado para nosotros, pero lo logramos y a fin de año como recibimos la recompensa, así que feliz. Contanos de qué se trata este proyecto tan lindo que tiene que ver con mitigar ciertos riesgos, ciertos dolores, ciertas angustias, porque eficientizás o mejorás resultados. Contalo vos. Bueno, hoy en el mundo 1 de cada 6 personas atraviesa un tratamiento de fertilización in vitro y esto principalmente es debido a los grandes cambios sociales que se vienen dando y la realidad que, como la postergación de la paternidad, de la maternidad, parejas del mismo género que quieren tener hijos, entonces todos estos cambios sociales traen aparejados grandes problemas de fertilidad que a mi gusto se habla poco y sobre todo se concientiza poco. Hoy en un colegio quizás se habla de la educación sexual, pero creo que los jóvenes, obviamente estamos priorizando las carreras profesionales, vivir experiencia y demás, pero eso trae consecuencias y consecuencias que quizás que cuando uno lo está viviendo ya no se puede volver al tiempo atrás. Entonces hoy esto está trayendo muchos problemas de infertilidad y eso en el momento que las parejas atraviesan o las personas, porque ahora hay personas que deciden ser mamás solteras, papás solteros, es una gran problemática. Entonces, hay ese problema de fertilidad en muchísimos casos, sobre todo en clases medias altas, deciden ir a través de un tratamiento de fertilización in vitro, que es generar el embrión y transferírselo al útero materno para lograr ese tan deseado embarazo, y la probabilidad es más alta. Es decir, hoy la probabilidad mundial de que un embrión transferido al cuerpo de una mujer es de un 30%. Bien, el embrión nace en un lugar, en un espacio que no es el útero de la mamá que lo va a recibir. Y ustedes en ese momento, entre en que el embrión sale de ese espacio y es introducido en el vientre de la futura mamá, ahí es donde ustedes intervienen, antes, después, ¿cómo? Claro, el embrión se genera en una clínica de fertilidad, en un laboratorio, donde profesionales en día 1 fecundan el esperma con el óvulo de la mujer. Eso es día 1, tenés el embrión. En general, los embriólogos o profesionales de la fertilidad deciden llevar ese embrión a día 5 o día 6. Anteriormente, hacía unos años, era en día 3. Pero en día 5 o día 6 ese embrión se tiene que transferir porque tiene que seguir el curso natural de la biología. Es decir, ese embrión tiene que transferirse en el útero materno, ¿no? Entonces, nosotros, antes de que ese embrión se transfiera, tomamos una muestra del líquido especial donde se desarrolla el embrión, porque ese embrión, como cualquier organismo vivo, tiene que reproducirse y tiene que alimentarse. Entonces, se alimenta de ese líquido. Entonces, en día 5 tomamos una muestra de ese líquido, esos embriones se congelan, se guardan, nosotros analizamos ese líquido, le brindaríamos un reporte a la clínica de reproducción diciéndole, bueno, el embrión 2 es el que tiene mayor potencial de embarazo y en el próximo ciclo de la mujer ese embrión es transferido. ¿Cuántos embriones normalmente se generan en ese espacio previo a hacer? Y eso es muy variado, digamos, no hay una estadística mundial, depende muchísimo de las clínicas, del promedio del país, pero en general lo que se busca es tener 4 o 5 embriones y eso quizás puede ser desde una estimulación es cuando a la mujer se le inyectan hormonas para sacar la mayor cantidad de óvulos y puede ser que sea con una estimulación
2, 3, lo que se necesite, digamos. ¿Y cuál es la diferencia entre lo que ustedes hacen y lo que se hace habitualmente o se hacía habitualmente? No sé si se hacía y se sigue haciendo, vos lo dirás. ¿Cuál es esa diferencia? A ver, hoy nosotros estamos validando el test que estamos desarrollando, por ende hoy la forma en que se selecciona un embrión es, lo voy a contar de forma muy sencilla, es un embriólogo, es un profesional que observa a través del microscopio y observa a ese embrión, aspectos morfológicos, es decir, aspectos de forma, es decir, el diámetro que tiene ese embrión, la cantidad de células, y hay una clasificación que se viene estudiando de hace muchísimos años, es decir, te dicen un embrión es 5AA, ¿no? Entonces te habla del nivel de la calidad de ese embrión. Pero bueno, eso es una clasificación subjetiva porque puede depender de la experiencia del profesional que está viendo, si ese profesional ese día tiene un día lindo o un día malo. Yo no miro, a mí no me parecen las mismas cosas lindas de lo que te aparecen a vos. Entonces, eso genera que sea una decisión completamente subjetiva, obviamente basado en un estudio y una clasificación de muchos años, pero al final es un profesional que selecciona. Adicionalmente, se puede realizar un test genético, pero es una técnica invasiva hacia el embrión porque se le extrae células, se le hace una biopsia, es decir, con un láser se corta el embrión, se extrae células y eso puede generar un daño. O sea, el embrión es manipulado, dependiendo de la calidad de la experiencia del profesional es el daño que se realiza. Igual no habla del potencial de embarazo directamente, ¿cierto? No quiero entrar en cuestiones muy técnicas, pero hoy al final del día la forma en que se selecciona es basado en aspectos morfológicos. ¿Y por qué se hace ahora como lo estás haciendo vos o por qué no se hacía antes como lo están haciendo ustedes? A ver, yo creo que digamos, AI es parte, la inteligencia artificial es, quizás esto se empezó a hacer hace muchísimos años, pero la inteligencia artificial nos está permitiendo entender datos que antes quizás no teníamos estas herramientas y no nos permitían entender, digamos. Nosotros lo que hacemos es realizar un approach multimodal, es decir, tratar de desarrollar un diagnóstico completamente personalizado al paciente y analizar como múltiples capas de información, es decir, los datos clínicos del paciente, los datos moleculares que obtenemos de este test y analizamos imágenes y videos del desarrollo del crecimiento del embrión. Es decir, los embriones viven como en una incubadora. Imagínate como fuese un frigobar, pero con temperatura caliente porque reemplaza la temperatura de la madre a más o menos 30 y pico de grados y tienen unas cámaras que sacan fotos. Entonces analizamos datos clínicos, datos moleculares y fotos de los embriones. Los análisis los hacen de observación, los hacen con inteligencia artificial complementada con la observación de los embriólogos. ¿A qué te referís? Perdóname. Las imágenes, ¿hay un reconocimiento de imágenes o una evaluación de imágenes a través de la inteligencia artificial? ¿O la inteligencia artificial que ustedes utilizan es la que trabaja sobre información y en base a esa información saca reportes y conclusiones? La segunda opción. Nosotros bien. Analizamos diferentes fuentes de información y desarrollamos un modelo que predice la probabilidad de embarazo que tiene cada uno de los embriones. ¿Y esas probabilidades de embarazo a las tradicionales o a las que están vigentes versus la que ustedes utilizan? ¿Cuál es la diferencia? Mira, la tasa mundial de embarazo es de un 30%, nuestros modelos pueden predecir con una precisión del 72% actualmente. Wow. Lo que estamos haciendo es validar este resultado con múltiples clínicas. En general uno comienza entrenando ese modelo y validando ese modelo con una o dos clínicas porque es todo no es solamente desarrollar el modelo, es tomar la muestra, que la muestra esté bien tomada. Bueno, es todo un proceso hasta lograr tener un modelo y un prototipo que esté en condiciones de poder ser validado en diferentes clínicas, ya sea de Argentina, de Latinoamérica, de Estados Unidos o de Europa. Entonces nosotros hoy nos encontramos validando con 10 clínicas de reproducción este modelo que tenemos y analizando a ver si predice como nosotros predecimos con la primera clínica. Yo soy una clínica de reproducción, sí. ¿Digo bien? Y entonces aparece Delfina
y me dice, mirá lo que tenemos. Entonces digo, bueno, pero para Delfina, ¿yo tengo que capacitar a mi gente para que esto funcione o vos me traes esto llave en mano? No, no, digamos, los profesionales en general están acostumbrados a tomar una muestra en día 5, o sea, es decir, el gran beneficio que nosotros desarrollamos con este test es que no estamos modificando nada en el proceso actual. En vez de decirle, toma una muestra del embrión, toma una muestra del medio de cultivo, que es muchísimo más sencillo. Obviamente nosotros definimos un protocolo para que el profesional sepa cómo nos sirve esa muestra, y obviamente ese protocolo continuamente se está mejorando porque obviamente la forma en que tomás la muestra va a influir en los modelos. Por ejemplo, la cantidad de aceite. Un profesional puede tomar muchísimo esa muestra y tener mucho aceite, y eso nos perjudica a los modelos. Entonces, cuando vos empezás a lo que vos desarrollas ese prototipo, a ir validándolo, empezás encontrándote los ruidos que hay dentro del proceso. Pero, digamos, es una técnica bastante sencilla. Hoy en el resto del mundo se está haciendo esto de esta manera, parecido, A ver, ¿no? lo que se empezó a hacer, y esto creo que es transversal a cualquier vertical de salud, es implementar inteligencia artificial para tener un diagnóstico más personalizado, basado en diferentes fuentes de información, porque la mente humana, la capacidad de análisis es completamente inferior a cómo los modelos predictivos que se van desarrollando. Hay diferentes startups que se van enfocando en, por ejemplo, en imágenes, otros en imágenes, datos clínicos, otros datos clínicos, como que van dentro del proceso de un tratamiento de fertilización in vitro, que es desde la primera entrevista hasta generar embarazo. Hay diferentes momentos y las startups se enfocan en diferentes momentos del proceso. Y hoy en día existen startups que desarrollan test no invasivos, pero ninguno está comercialmente. ¿Ustedes ya lo están? No, nosotros no estamos. ¿Qué les falta? Y nos falta seguir validando este test con diferentes clínicas para demostrar la eficacia. Uno de nuestros grandes competidores es Martín Barsavsky, que es un gran emprendedor argentino. Sí, un argentino que vive en España. En España, exactamente, que con una de sus startups está desarrollando un test no invasivo. Ah, miren. ¿Y ellos ya lo están pudiendo probar en España o también están en esta etapa? Digo, probar con personas, ya con una mamá, con un embrión en su vientre que haya pasado por este proceso. Entiendo que están en fase clínica, están en España y en Estados Unidos, pero bueno, claramente no tengo el día a día. Ah, ok. Pero están en fase clínica, por lo que tengo entendido. Y bueno, volvamos al espacio este de mamá, emprendedora. ¿Cómo es el día a día tuyo? ¿Tenés reuniones virtuales? ¿Tenés reuniones presenciales? ¿Estás en Argentina? ¿Te ha tocado viajar a otros países? Bueno, mi día a día, la realidad que soy muy metódica, entonces para poder emprender, tener esta posición, mismo viajar, necesitas armar una red de contención, ayuda y ser muy estructurada para aprovechar el tiempo al máximo y poder priorizarlo. Sabes que a mí me benefició ser mamá, ¿viste? Cuando algunos dicen, uy, pero no te va a perjudicar, y a mí todo lo contrario, es como que me logré ser mucho más creativa, pude enfocar mucho, priorizar, poder enfocar lo que realmente me hacía, lo que realmente me generaba impacto, y eso me llevó hasta donde hoy estamos. Entonces, a mí me sumó muchísimo. Algunos creen que es todo lo contrario, pero a mí me dio muchísimas herramientas que no conocía. Entonces, sí, lo que tuve que armar es como una estructura de ayuda, y mi día comienza como la de cualquier familia, que se levantan los chicos, que ya no necesitas más despertador, como que 6 de la mañana, 6:30 se van levantando, y ahí es, bueno, un poco revisar el celular, cambiarlo, darle desayuno, armar la lunch, te toca el pool, no te toca, empiezan las reuniones, y ahí empieza como la negociación con tu pareja, che, vos podés, no sé qué, bueno, toda esa organización un poco familiar, y después yo tengo todo el día muy organizado para cuando estoy trabajando, principalmente estar muy enfocada trabajando. Obviamente siempre con el celular estoy atenta a ver tipo si llegaron, cómo llegaron, etcétera, al colegio o de la guardería y demás. Y después trato de
tener un tiempo alrededor de las 5 de la tarde, que es cuando ellos llegan del colegio y de sus actividades, estar un tiempo con ellos. Y, por ejemplo, hoy 6:30 me toca reunión con el equipo fundador, entonces los baño, me conecto y así vamos avanzando. Y cuando viajo, soy como que, viste, las mujeres quieren dejar todo listo, viste, más o menos que el primer viaje quería dejarle la ropa casi de balta armada, y después te das cuenta que el papá soluciona igual de bien. Entonces fue también relajarnos y darles ese espacio. Nosotros a veces como que somos muy, queremos acaparar y organizar, y ellos tienen su forma, ¿viste? Entonces fue aprender que ellos tienen su forma y lo van a lograr muy bien. Y después, bueno, con esa red de contención que acompaña las logísticas. ¿Por qué decís que el ser mamá te dio más orden y como que mejor poder de convergencia? No sé cómo decirlo, pero ¿qué es lo que te dio ser mamá que logra que vos seas lo que estás haciendo? Sí, a mí me dio mucho foco. Perdóname. Realmente no tenés tiempo que perder. Realmente el tiempo es escaso. Lo estás dividiendo entre dos cosas que amás. O sea, yo amo Embroxide, pero amo mucho más los chicos. Entonces, y en el mundo de startups te ves, te invitan a muchísimos eventos, espacios, networking, y realmente entender qué me iba a llevar al otro nivel. Obviamente en cada espacio o cada programa de aceleramiento algo te llevas, y de todos aprendes algo, pero realmente entender qué era lo que me llevaba al próximo espacio y aprender a decir que no, eso es lo que me enseñó. Entonces eso fue clave. Bien, y en el transitar que ya lleva casi 5 años, ¿cierto? Sí, 2020, sí. ¿Te has topado con colegas de otros países y has podido comprender las ventajas o las desventajas que tenés estando en Argentina versus ellos que están en otros países, y cuáles son y cuáles no? Sí. Contanos. Completamente, o sea, acá se puede iniciar, pero se puede iniciar, después no alcanza. La mayoría de las startups, y voy a hablar del focalizado a salud, necesitas realizar muchísimos ensayos. Y realizar ensayos es materiales, logísticas, pago de sueldos, etcétera. Y digamos, la inversión, ya sea privada y pública, es muy baja en Latinoamérica. Entonces eso hace que nosotros formemos nuestras empresas ya directamente en Estados Unidos y nos posicionemos como una empresa global. Pero claro, cuando vos llegas a Estados Unidos, llegas a Europa y querés salir a competir, la competencia es fuerte, como en cualquier rubro. Entonces tenés que ir demostrando a través de yo aprendí a ir demostrando a través de un cuento cómo reducíamos el riesgo a ese partner o a ese inversor o a ese socio en Estados Unidos para que crea que nosotros, argentinos, podíamos lograr desarrollar este producto que tiene impacto mundial. ¿Y cuál es ese cuento? Bueno, ese cuento lo fuimos construyendo. Primero fue entender qué era lo que le importaba, por ejemplo, a un inversor americano, ¿no? Y ahí fue ponernos en su lugar y decir, bueno, o sea, vienen unos argentinos y les cuentan algo que realmente puede sonar que tiene mucha lógica, pero va a decir, che, pero ¿cómo van a lograr estos chicos hacer esto? Entonces, lo primero que hicimos fue mostrar tracción. Es decir, firmamos el primer contrato con clínicas de Estados Unidos para armar un piloto con 100 pacientes de Estados Unidos. Entonces, ese fue como, che, mira, yo ya firmé con una clínica de California. Perfecto. Ahora, para ensayar, tenés que pasar por un comité de ética, que es el IRB en Estados Unidos, y presentar tu investigación y que ellos te aprueben. Entonces, bueno, pasamos por el IRB y nos aprobaron. Bien. Después fue, bueno, ahora alguien tiene que backupear un poco, me tiene que salir a apoyar. O sea, tengo las clínicas, tengo esto, bueno, y ahí pasamos por Techstars, que es una aceleradora que es muy reconocida en Estados Unidos y a nivel mundial. ¿Y debe estar entre las 5 más reconocidas? Exacto, sí. Y a través de esa selección nos fuimos a vivir 13 semanas a Baltimore, que es a 1 hora de Washington, D.C., y ahí estuvimos 13 semanas haciendo el programa. Entonces eso nos permitió entender la cultura, que uno cree que la conoce, pero se da cuenta que hay un gap.
entender cómo se hacen las cosas, ir definiendo cuál era nuestro roadmap también. Tenemos toda una fase regulatoria que pasar y bueno, ir conectándonos con diferentes referentes, abogados, especialistas en regulatoria, inversores. Y bueno, de ahí seguir contactándonos con nuevas clínicas, con las clínicas más tops que hay, como para que si ellos nos están backupeando nuestros ensayos, eso va a ser referente para el resto para los inversores y para las clínicas. Entonces es como ir demostrando y reduciendo ese riesgo para que alguien crea en nosotros, y también entender que es muy difícil que alguien venga a invertir por algo lindo que le estés contando que suena lógico. Salvo que seas un ex emprendedor y bueno, tengas un éxito y seas reconocido, quieren confiar en vos. Entonces tenés que construir una relación en el tiempo, hay que tratar que ese tiempo sea lo mínimo. Por ende es como el director de Techstars de allá de Baltimore me dijo, es como el juego del acordeón, ¿viste, Delphi? O sea, todo demostrar un tiempo grande lo más chiquito que puedas, pero y bueno, y yo continuamente cada 15 días les estoy escribiendo, hice esto, logramos esto, estamos haciendo esto. Entonces de esa forma lo que busco es construir una relación para que entiendan que soy la indicada. Bien, y cuando dijiste fuimos, Sí. ¿quiénes fueron? Está bueno que digas quiénes fueron. Sí. Bueno, fue claramente mi socio, que es Iván, que es el embriólogo que comenzó con toda esta investigación en el 2015 y es un apasionado de... Que él vive en... Él vive en Córdoba. Bien. Parte del equipo está en Córdoba y la otra parte está en Buenos Aires. Iván es quien comenzó y lidera toda la parte científica, tecnológica. Entonces, bueno, él se sumó y después también me acompañó a mi familia. Qué lindo eso, qué Sí. lindo. ¿Y cómo es que lo conoces a Iván? Bueno, con Iván y el resto de los cofundadores somos 5. Fede, Mario, Paula, Iván y yo. Yo fui la última en sumarme y nos conocimos en Grid Exponential, esta aceleradora que lidera Matías Peire, que ya son como más de 80 startups, donde es como un Tinder entre proyectos científicos y emprendedores de negocio. Y bueno, fue ahí en el 2021 cuando decido aplicar. Los conozco a ellos, hacemos el programa de Gridex, nos seleccionan a la siguiente fase y luego de finalizar esa fase nos invierten en la ronda presemilla. Hay algo que me quedó cuando empezamos a conversar, que vos decías, las personas que transitan este proceso son personas que tienen un cierto nivel socioeconómico, ¿te entendí bien? A ver, en Argentina... Porque es algo que no está cubierto por... En Argentina tenés 3 ciclos cubiertos. ¿3 ciclos cubiertos? ¿De qué manera? Para personas que tengan una obra social o prepaga cualquiera, o Sí. hasta un incluir salud, Sí. ¿qué tienen cubiertos y qué no para hacer esto? Bueno, ahí es como que depende muchísimo de la clínica y de lo que se quiera hacer, digamos. Es el proceso estándar, digamos. Después si vos querés ir sumando, no sé, un test genético no está cubierto. Entonces, como hay 3 ciclos que están cubiertos, 3 transferencias que están cubiertos. Las 3 transferencias están los embriones en ese espacio Transfiero artificial, uno, de alguna fallo. forma de decirlo, y se transfiere a la mamá. Claro, futura pero mamá. 3 veces, digamos. Tres. Transfiero un embrión, Bien. no funcionó, transfiero 2, no funcionó, 3 veces. Pero después, bueno, hay que ver, depende de las drogas, de las hormonas, etcétera, como que depende muchísimo de los pacientes. Pero a nivel mundial, estos tratamientos en general se pagan todo del bolsillo. En Estados Unidos puede un ciclo estar $20.000, en España puede estar 10.000 euros, un ciclo, un intento. Y en general hay que pasar por 3, 4, 5 ciclos. ¿En otros países te cubren más ciclos? ¿O desde el vamos ya tenés que pagarlos de tu Depende. bolsillo? Principalmente, bueno, está cambiando muchísimo las políticas de fertilidad a nivel mundial. En febrero Trump hizo foco en el tema de la fertilidad porque sabes que la fertilidad también afecta al reemplazo generacional. O sea, Argentina está por debajo. El reemplazo generacional, es decir, tener 2.1 hijos, y digamos, esto no está sucediendo. Sobre todo... ¿Argentina está por debajo de por ese debajo. 2.1? Sí. No recuerdo, y hay creo que un podcast de Santiago Bilinsky que habla muchísimo sobre este punto de la fertilidad en el mundo.
puede estar 1.8, 1.9. Entonces, eso es un problema para los gobiernos, porque no tenés quien reemplace, ¿no? Entonces, no me quiero ir mucho de foco, pero volviendo al punto, en general, por ejemplo, en Estados Unidos, estos tratamientos se pagan del bolsillo y puede ser que estén invirtiendo $100.000 en un hijo. O sea que podemos decir que acá en Argentina hay más contención para un proceso así versus otros países o no, o qué faltaría si vos pudieses, que este fuese un espacio en donde pudieses pedir algo, ¿qué pedirías? A ver, no quiero hacer una comparativa tan subjetiva, porque después la paciente en general busca aquella clínica con mayores tasas de efectividad. Y quizás esa clínica o ese profesional no está dentro. Es como, bueno, lo no que está pasa... dentro de esa consideración, de ese Sí, por eso, términos y condiciones, por decirlo. Claro, es como un profesional que atiende con obra social o claro. no sin obra... O sea, por eso, no quiero entrar como en algo que es bastante complejo hoy en día y que no es algo estándar. Sí, hoy tenés la posibilidad de realizar estas 3 transferencias. Y a nivel de contenciones como que es algo mucho más emocional, creo. Y tampoco puedo decir, Argentina contenemos más que afuera. Es como que creo que eso es muy subjetivo de decirlo. Algo que se te haya quedado con ganas, que te hayas quedado con ganas de decir. Yo creo que el espacio de biotecnología acá en Argentina está creciendo de forma muy importante y por eso te quiero agradecer este espacio de difundir, porque realmente para llevar estos proyectos a tener un impacto a nivel mundial y necesitamos del apoyo público, privado y también de comunicación para que se empiecen a conocer todo lo que estamos haciendo, así que muchísimas gracias. No, gracias a vos, Delphi, por venir. Acá en Argentina se puede ser mamá, emprendedora y encima ayudar a otras mamás a ser mamá. Mira.